Elizabeth, voy a pasar a compartir pantalla. Mientras comparto pantalla, simplemente agregar a la introducción que si bien, como notarán de mi acento, soy argentino, corazón en Colombia y más precisamente en Santander, de ahí es mi novia. Así que amo el país y sobre todo esa región tan bonita de Colombia. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar un poco de cuál es nuestra visión de la compañía respecto a la disrupción que está ocurriendo hoy en la industria, ¿sí? No hace falta decir que hay 1.000.000 de cosas pasando a la vez, y nosotros queríamos hoy contarles un poco qué tiene esto, o qué quiere decir esto de recuperar las palancas de marketing en esta era de disrupción. Básicamente lo que voy a hacer es primero un breve reconto de por qué Marketing Science, que es el área desde el que yo trabajo en Bunker y previamente trabajé en Facebook o en Meta, toma relevancia en el ecosistema de la industria, y lo voy a hacer a partir rápidamente de hacer un reconto de mi historia personal, pero luego voy a entrar en explicar por qué nosotros creemos que toda esta disrupción le está en parte quitando un poco esa capacidad de entendimiento que tenemos a los equipos de marketing en cuál es la respuesta esperada de cada una de estas palancas, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un repaso breve de por qué marketing como organización o como estructura dentro de las compañías está cada vez más cerca del negocio y la necesidad que eso se siga profundizando ocurre. Luego vamos a hablar un poquito de cómo capitalizar los beneficios hacia adelante de IA y cómo está siendo irrupcionada, si se quiere, la industria por estos cambios. Y por último, vamos a contarles de la visión de Bunker respecto a cómo uno puede tomar mejores decisiones en un mundo que cada vez está más fragmentado. ¿Fragmentado en qué conceptos? En términos de la atención de los consumidores, que cada vez está más dispersa en diferentes medios, pero también en términos del acceso a los datos que tenemos por los cambios en el ecosistema que tienen que ver con los cambios también en cómo las compañías pueden consumir los datos y los cambios en la legislación y la tecnología referida a privacidad. Entonces, para empezar, breve reconto de lo que ya Elizabeth contó de mi historia, pero simplemente quería usar como intro, siempre en una charla tiene que haber una referencia a un libro, no sé si algunos lo habrán leído, pero me gustaba mucho la portada de Nassim Taleb. Yo no lo leí pero sí leí otros de Nassim Taleb, para contarles un poco de cómo las personas llegamos al mundo de Marketing Science. ¿Sí? Yo estudié economía, estudié en una pequeña ciudad, me gustaba un poco el mercado de capitales. Argentina es un país complicado para la economía, lo habrán, digamos, quizás muchos lo conozcan, y me empezó a interesar un poco el área de estadística que se llama econometría, y como la materia de mercado de capitales era 8 AM, empecé a involucrarme más en las materias que eran en la tarde, y por suerte eran estas de econometría. Por haber estudiado econometría, terminé trabajando en Nielsen, corriendo estos modelos que trataban de estimar causalidad en las palancas de marketing en las empresas de consumo masivo en Estados Unidos, y por haber trabajado en Nielsen, terminé en Facebook. ¿Qué tiene que ver esto con esa portada del libro? Interesante es que uno racionaliza ex post un poco por qué tomó decisiones, pero la realidad es que hay un montón de factores aleatorios que hace que uno termine en decidiendo ciertos caminos. Y en Marketing Science, y en particular en econometría, lo que uno hace es tratar de establecer causalidad entre las variables, ¿no? Entre todo ese ruido, entre todos esos factores que hay alrededor, ¿cómo hacemos para determinar específicamente cuál de esas variables impactó y en qué cuantía en las decisiones de las personas, ¿sí? Entonces, yo entro a Facebook, simplemente con contexto. Marketing Science existía de hace muchos años, pero Facebook le dio hace unos 12 años un impulso muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente tenía la atención de los usuarios, pero no lo podía monetizar, o sea, no estaba facturando esa atención de los usuarios. Primero intentó reconvertir la industria vendiendo fans y engagement, con lo cual, digamos, dio un primer paso, pero rápidamente se dieron cuenta que en el negocio digital había que agregarle valor en ventas a los clientes, y migró hacia soluciones de respuesta directa. ¿Sí? El problema que le pasó a Facebook en su momento, en 2014, 2013-2014, que los usuarios empezaron a migrar a mobile, y por ende la capacidad de traquear ese impacto se vio afectada, y
básicamente todos quienes compraban medios veían en Google Analytics que Facebook no traccionaba ventas. Entonces, Facebook empieza a darle importancia a este departamento de Marketing Science para poder determinar si estábamos generándole valor a los clientes, la primera pregunta fundamental que se hicieron Mark y los VPs, y bueno, si lo estábamos haciendo, ¿cómo le mostrábamos a los anunciantes que efectivamente Facebook era un canal para traccionar ventas? ¿Cómo se hizo esto? A partir de diseñar la capacidad de correr experimentos. Y de nuevo, no quiero decir que Facebook inventó Marketing Science porque no es así, de hecho yo trabajaba antes en Nielsen, pero lo que quiero poner de contexto es la importancia de, a partir de poder ejecutar experimentos o de aplicar métodos estadísticos en el marketing, profesionalizar esto, uno puede construir un modelo de negocio y ayudar a las marcas a entender mejor las palancas que tienen en cada uno de esos medios. Entonces, pasada esta breve introducción, ¿de qué les voy a hablar hoy? En base a esta intro, de 3 áreas de acción que se interrelacionan, que nosotros creemos desde Bunker que son muy importantes para aquellos que trabajamos en marketing, que tienen que ver con estar más cerca del negocio y que insume esto, que significa cómo capitalizar los beneficios de AI y por qué hay que tener en cuenta algunos sesgos que se introducen con los nuevos sistemas, y por último, cómo tomar decisiones en este mundo que cada vez va a ser más fragmentado y con estas nuevas herramientas que nos atraviesan y necesidades del negocio. Entonces, marketing cada vez más cerca del negocio. El punto de partida es que les quiero contar y hacer un pequeño reconto de qué quiere decir esto de recuperar las palancas de marketing, es que el problema fundamental o las 2 preguntas fundamentales que nos tratamos de responder desde marketing es cómo las personas toman decisiones de compra, la primera pregunta fundamental, y establecer eso es relativamente complejo porque vivimos en un mundo hiperconectado donde tenemos múltiples estímulos. Y la segunda pregunta fundamental que queremos responder es, bueno, si entiendo cómo está siendo influenciado y por qué toma las decisiones, ¿cómo acciono? ¿Cuáles son las palancas que yo tengo? Cuando hace unos 10, 15 años empiezan a emerger las compras en online de mayor cuantía, Google toma la capacidad o crea un sistema para poder responder esta pregunta de una forma simple y que nos permitía tomar decisiones en este mundo que era un poco más simple, ¿no? Las personas entraban por computadoras, tenían ahí un path a la conversión, y uno podía, con ese path a la conversión, decidir, bueno, qué canales estaban generando las compras. O por lo menos tener una aproximación a ello. Pero si uno tiene en cuenta cómo fue evolucionando este proceso, como les decía, Google tuvo, pongámoslo en un horizonte temporal, Google tuvo la capacidad de darse cuenta de adquirir Urchin y crear Google Analytics. Cuando empieza a haber un crecimiento exponencial en las ventas online, la atención de todos los que hacíamos marketing se empieza a migrar hacia el mundo digital por la trazabilidad, y uno empieza a creer que, o empezamos a transformar un poco la forma en que hacemos analytics, porque podemos trazar todo ese camino a la compra y nos olvidamos de que existían modelos más lentos y agregados, como los modelos de marketing mix, que tenían una visión más agregada del entendimiento de la compra de medios. Entonces empieza a aparecer este concepto de multitouch attribution. Como les decía, por 2013-2015 los usuarios migran a mobile, el camino a la compra se empieza a hacer un poquito más difícil de traquear, empiezan a aparecer nuevos jugadores, y cuando nos acercamos un poco más en el tiempo, esa promesa de poder tener la trazabilidad del camino del consumidor totalmente mapeado y poder en base a eso armar modelos y en base a eso tomar decisiones, se ve alterado por el hecho de que algunos cambios desde Cambridge Analytica y desde el reconocimiento desde diferentes órganos como la Unión Europea, pero también los gobiernos, y desde el punto de vista de tecnología, tanto Apple como Google tomaron algunas medidas, ese camino a la compra que podíamos mapear perfectamente se empieza a ver fragmentado. ¿Sí? Entonces vamos a ver que van a resurgir nuevas metodologías viejas como MMM, como una capacidad de entender esa incrementalidad, pero para adelante, con los nuevos cambios, vamos a ver que las decisiones de los equipos de marketing
se van a basar en múltiples sistemas que aún no están decididos. No voy a entrar en el detalle de qué implica la criptografía aplicada a la medición, pero para aquellos que quieran investigar, hay múltiples líneas de trabajo utilizando multiparty computation para poder, con sistemas privados, recuperar ese camino a la compra y sin revelar información de los usuarios. Existen sistemas como los de Cleanroom que permiten también, cumpliendo con toda esta legislación, poder tener esa granularidad, pero créanme que para adelante vamos a tener cada vez más desafíos de no contar con ese camino a la compra para poder modelar y tomar decisiones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el negocio? Bueno, lo que tiene que ver es que, como les decía, uno quiere poder estimar realmente el valor que genera cada una de las acciones de marketing en ventas reales, tanto en el corto como en el mediano plazo, pero los sistemas de anuncios en el mundo digital han evolucionado mucho, utilizan sistemas de machine learning, tenemos información de los usuarios y con el poder computacional hace que los anuncios sean cada vez más personalizados y determinar si yo estoy tomando una decisión de compra, lo estoy haciendo porque vi un anuncio y cliqué en él o ya había tomado la decisión, se torna un problema más difícil. Les Binet, que probablemente muchos lo conozcan, empezó a trabajar y comparar diferentes sistemas para entender que los sistemas de atribución en digital estaban sobreestimando en promedio a algunos de los canales y lo hacían en bastante cuantía. Nosotros en Meta hace algunos años siempre hacíamos el chiste de que, bueno, es el negocio emergente más inteligente que ha ocurrido en los últimos años es poner anuncios delante de las personas que ya habían tomado una decisión de compra. Y esto como una exageración de que si ven el ecosistema, bueno, todo el ecosistema de anuncios trata de hacer esto, de poner anuncios delante de las personas de aquellos productos que le interesa comprar o que ya quizás decidieron comprar. Pero yendo un poco más concretamente a qué significa esto, cuando desde diferentes experimentaciones que ha hecho este researcher u otros, empezamos a contrastar lo que dice el sistema de atribución, Google Analytics, llamémoslo, versus lo que dicen los experimentos o los modelos de marketing mix, vemos que algunos canales están muy más sobre representados en el valor real que le aportan al negocio. En particular aquellos que están más cerca, como Google Brand o como las campañas de remarketing, que de nuevo nuestros sistemas de atribución por ahí están sobre representados en la capacidad real de accionar en el negocio. Esto que les cuento no es nuevo. eBay en 2004, un grupo de economistas dentro de eBay se puso a explorar porque veían que cada vez se gastaba más en anuncios en search y dijeron, bueno, vamos a ver si realmente le está impactando al negocio en cuánta cuantía, y lo que hicieron fue aleatoriamente randomizar a las diferentes geografías de Estados Unidos y apagaron la comunicación de Branded Search y vieron si generaba incremental en ventas. La realidad es que generaba incremental en ventas, no se lleven esta exageración de mi lado de, bueno, Google no funciona, muy por el contrario, obviamente es una palanca y un canal que tenemos muy importante, pero lo que sí descubrieron es que estaba sobreexagerado en su sistema de atribución el valor que le generaba, y por ende tenían que calibrarlo con estos experimentos recurrentemente para poder tener mejor gestión de esas palancas de marketing. Si uno ve desde 2014 hasta ahora, lo único que ha ocurrido fue que Google obviamente creció aún más y todas las campañas que, digamos, todos los sistemas relacionados a Search. De nuevo, no estoy diciendo que Search no funcione, ni mucho menos. De hecho, es uno de los canales más importantes para la mayoría de los anunciantes en Latinoamérica. Simplemente que cuando uno contrasta los sistemas que utilizamos contra la realidad, hay una discrepancia por una cuestión lógica que es la que les estuve comentando con anterioridad. Bueno, ¿qué están haciendo los negocios para adelante para recuperar un poco estas palancas y pensar en el mediano a largo plazo? Porque también los sistemas de atribución lo que nos hacen es enfocarnos un poco en el corto plazo, en la accionabilidad más directa de los consumidores en el corto. Hay algunos estudios que están agregados, pero creo que el ejemplo más interesante para ver y que todos vamos a tener presentes es el de Airbnb, que luego de que básicamente la pandemia irrumpe su negocio, obviamente apagan la comunicación, y cuando empieza a volver la actividad y la movilidad, ellos ven que naturalmente las búsquedas
vuelven a su sitio. Y la gente los buscaba y abría su app y empezó a ver cómo recuperaba sin hacer ejecuciones, lo cual disparó una hipótesis. Bueno, ¿estábamos haciendo bien nuestro mix de medios o tenemos una oportunidad de mejorarlo? Si seguían su sistema de atribución, obviamente la mayoría de su inversión tenía que ir a Search. Sin embargo, empezaron a ejecutar algunos experimentos y alterando esto lograron, digamos, generar crecimiento. De hecho, en los últimos reportes del quarter anterior siguen creciendo con un mix de medios que está impactando en ventas, pero en el mediano y largo plazo a partir de posicionar mejor su marca. ¿Qué les quiero decir esto? Que uno tiene un montón de información, pero alguna de esa información viene con algunos sesgos, y para tener control de la gestión del negocio tiene que conocer esos sesgos y poder accionar en cuantía. ¿Cómo uno está más cerca también desde marketing del negocio? Bueno, entendiendo qué KPIs tiene que establecer y cómo rompe un poco este sesgo que tenemos en general a trabajar con promedios, ¿sí? Muchos de las compañías con las que trabajamos desde Bunker, obviamente hacen un trabajo muy fino de establecer cuál es el lifetime value de sus usuarios, cuál es el CPA objetivo que pueden pagar, pero sin embargo a veces se olvidan de la conexión con entender la parte del negocio, decir, bueno, si yo aumento la demanda, ¿cuánto va a impactar en el retorno que tiene o en el margen que tiene esta unidad? Porque no estoy contemplando quizás cómo afecta a la oferta de productos que tengo, el stock de esos productos o los costos de servir a un nuevo cliente. Obviamente los anunciantes más avanzados de Latinoamérica, los grandes plataformas de e-commerce o de las mailers, empezaron a integrar su sistema y su catálogo, pero también su disponibilidad de productos con las acciones de marketing para poder accionar estas palancas y que estén vinculadas y romper con esta lógica de trabajar con promedios. Yendo un paso más allá, cuando uno piensa en estos promedios y en estos objetivos que establece, lo que vemos es que empiezan a emerger la necesidad de ir un paso más allá, y es entender el beneficio diferencial que puede tener acciones de marketing en el negocio cuando tenemos capacidad ociosa, por ejemplo en las aerolíneas o en otros negocios, y poder establecer estos objetivos dentro de las plataformas y nuestra compra de medios para ayudar al negocio a crecer y de nuevo darle una palanca adicional que se refleje en beneficio para el negocio. Cuando hablo del ejemplo de las aerolíneas, y lo voy a poner solamente como un ejemplo puntual, es que obviamente si hay un vuelo que mañana va a salir vacío, ese objetivo de tener más de 20x o más de 20 veces las ventas en lo que estoy invirtiendo en marketing, que es el promedio de rentabilidad que tiene la industria aeronáutica, bueno, si el vuelo mañana sale vacío, quizás con que yo hago una campaña que genere demanda, me devuelva 2 pesos o 1,50 por cada peso invertido en marketing, en el corto plazo estaré cumpliendo con algo que es beneficio incremental para el negocio. Entonces, hasta acá lo que queríamos contarle como macro tendencia y como necesidad que ocurre más del pasado hacia el presente es que hay un montón de sesgos en los sistemas de toma de decisiones que tenemos en marketing. El negocio cada vez nos pide más estar más cerca para poder impactar el bottom line del negocio, o sea, el beneficio que vaya a tener. Y para eso desde marketing nos tenemos que sofisticar, tenemos que entender estos sesgos, tenemos que tener y plantear hipótesis y poder ejecutar experimentos que nos logren validar estas hipótesis y nos ayuden a controlar, si se quiere, estos sistemas de Machine Learning. Por otro lado, a la hora de setear KPIs, claramente cada vez es más importante no solamente tener un modelo que establezca cuál es mi CPA objetivo o el lifetime value que me trae el usuario, sino empezar a vincular esas estimaciones con la realidad del corto plazo del negocio y del mediano plazo del negocio, como veíamos con Airbnb. Con esto voy a pasar, hasta acá hablé de un poco del pasado y los cambios que están o estaban emergiendo o están emergiendo para
nuestros equipos de marketing y cómo los tenemos que atacar para poder de nuevo recuperar estas palancas y tener la sensibilidad de qué afecta y qué no al negocio. Pero para adelante tenemos un desafío nuevo y una disrupción aún más grande, que es entender cómo la inteligencia artificial va a afectar a nuestra área, ¿no? Y si miramos recientemente, lo que está pasando es que las disrupciones continúan acelerándose. Si uno mira los últimos 2 o 3 años, yo tengo esa sensación de que estás en un tren que va constantemente acelerando y uno mira por la ventanilla y que cada vez más cosas están pasando. Quienes abran todos los días Twitter o LinkedIn verán un estallido de nuevas startups, de nuevas soluciones basadas en AI, que resuelven algo que hace algunos años era impensado. Y ese proceso de digitalización que la pandemia generó en todos nuestros negocios, esa aceleración, si bien en el último año se ha parado esa aceleración que se tuvieron durante esos 2 años en los procesos de digitalización, partimos de una base mucho más acelerada. Lo que nos deja es que hoy estamos en un escenario donde la innovación llegó toda junta y al mismo tiempo, y lo disruptivo que marcan algunos pensadores y analistas de tecnología es que la mayoría de las cosas que hoy vemos, como ChatGPT, o el reconocimiento de imágenes, o la comprensión del lenguaje natural, todo esto son tecnologías que ya existen hace 10, 15, 20 años. Lo que llegó todo junto y está cambiando radicalmente la forma en que vemos la industria es que ha alcanzado cada una de estas tecnologías la capacidad de competir con nuestra capacidad como seres humanos de hacer ese tipo de acciones. Eso es lo disruptivo de este momento y ese momento que quizás cuando se mire históricamente va a trazarse probablemente en el año 2021. Y esto hace que se abra un nuevo universo de opciones en cada una de las industrias. ¿Cómo nos afecta esto en marketing? Bueno, todos sabrán que en el proceso, en el punta a punta de decisiones, desde la creación hasta la ejecución, hasta la medición, AI se va a meter, ¿no? Entonces, hoy fácilmente, si uno tiene en cuenta o tiene en claro qué es lo que quiere hacer, puede tener un asistente virtual que le ayude a definir ideas de negocio, atadas a insights creativos. Si uno sabe hacer prompt engineering, puede tener constantemente un influjo de ideas creativas que fácilmente puede llevar a visualizaciones. Hay un montón de herramientas nuevas que todos los días sale una entonces no quiero ni siquiera mencionar cuáles, pero uno puede hoy, desde un bosquejo, desde una idea, generar cientos o tal vez miles de variaciones creativas que puede poner a testear. Y entonces tengo la ideación, tengo los creativos. Cuando voy a mirar los medios digitales me encuentro con que tanto Facebook como Google empiezan a decirme: dame estos activos, dame los objetivos, que yo me encargo. ¿Sí? Desde Google UAC hace un par de años que removió algunas capacidades digamos, de segmentación y nos dijo básicamente esto, ¿no? Dame tu objetivo, definímelo bien claro, dame los assets, dame los creativos, los mensajes y déjame que yo optimice. Más recientemente, con Pimax o Facebook Advantage, estamos yendo en una dirección de la construcción, si se quiere, de lo que llamaríamos una caja negra, ¿no? Sistemas de machine learning a los cuales le damos un input y nos devuelven un output. Entonces, de nuevo, si uno piensa al punta a punta, casi todo está automatizado, y hablo de Facebook y Google, pero créanme que todo el resto de los medios, desde TikTok, Twitter, de Trade Desk, en la Open Web, todos van en este mismo sentido de quitarnos, si se quiere, las palancas y básicamente liberarnos tiempo, ¿no? A quienes trabajamos en marketing. Entonces, la pregunta fundamental que nos hacíamos internamente en Bunker es, bueno, ¿nos vamos a quedar rápidamente sin trabajo aquellos que hacemos marketing? Y desde nuestra perspectiva, lo que nos queda muy claro es que es un no rotundo a esta pregunta, por lo menos por ahora, ¿no? En el corto plazo, porque lo que rápidamente detectamos es que la inteligencia artificial, primero, no piensa en estrategias integrales. Como veíamos en el primer capítulo, con el ejemplo de Airbnb, la conexión del negocio con el mediano plazo, con entender cuáles sesgos tiene AI, hace que para poder ser
successful, para poder ser, digamos, un negocio que trascienda, uno tiene que tener una estrategia muy clara, además de una muy buena ejecución. Y como les decía, con el tema de los sesgos, todos estos sistemas de delivery, tanto en Facebook como en Google, se basan en los inputs que le damos, pero se basan en datos que están fragmentados y en una visión parcial de la información que tienen. Por ende, van a tener un montón de sesgos, como veíamos en el primer capítulo. ¿Cómo vemos nosotros desde Bunker a la irrupción de estas nuevas tecnologías? Como una devolución de tiempo a las personas. ¿Para qué? Para poder trabajar en la estrategia, entender esa conexión con el negocio, pero por sobre todas las cosas plantear hipótesis de negocio correctas, aquellas que puedan tener mayor impacto y poder medirlas correctamente para dimensionar estas palancas. Entonces, si desde nuestra perspectiva tenemos que plantear cuál es las palancas que uno va a tener y cómo va a poder capitalizar los beneficios del AI, es que uno primero obviamente tiene que generar esas mejoras de productividad adoptando estos servicios y estos sistemas, pero por sobre todo tiene que pensar en la estrategia y cada vez más sentarse, pensar en esa roadmap, en esa conexión con el negocio y incorporar estas nuevas tecnologías. Les hablé hasta acá de un poco el pasado, de la necesidad de estar cerca del negocio y un poco del futuro y cómo nosotros vemos que conceptualmente tenemos que integrar estas nuevas tecnologías en nuestra forma de atacar las problemáticas. Para adelante les voy a contar un poco más de cómo bajamos a la tierra la toma de decisiones en marketing en un mundo que desde nuestra perspectiva cada vez más va a estar fragmentado. ¿Qué queremos decir con que va a estar cada vez más fragmentado? Bueno, hablé mucho de Facebook y Google y hice hincapié porque si desde Bunker nosotros miráramos las más de 1.200 marcas que tenemos, su mix de medio conectado y hacemos un análisis integral, lo que vemos es que en los últimos 2 años más de un 70% de la inversión en promedio está alocada a esos 2 medios en diferente grado. Obviamente hay después todo un ecosistema de Open Web y de diferentes medios que están conectados, pero las marcas grandes de Latinoamérica con las que trabajamos, pero también en el resto del mundo, llegaron a concentrar gran parte de su inversión en estos 2 medios por una cuestión lógica. La mayoría de la atención de los usuarios, de las personas, estaban en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en YouTube, en todas las properties que están conectadas a Google. Para adelante esto cambia, ¿sí? ByteDance, que es la compañía madre de TikTok, ha emergido como un nuevo centro de atención global en los usuarios, más allá de los datos que tengamos en la penetración que tengan cada uno de los mercados, y en particular en Colombia, donde obviamente está creciendo, pero bueno, creo que no hay datos públicos exactos de cuántos usuarios tiene. La realidad es que llegó para quedarse y queda muy claro que tienen algo así como la fórmula de la Coca-Cola, si uno mira lo que está pasando en Estados Unidos, porque ante la tentativa de que el gobierno de Estados Unidos prohíba TikTok, lanzaron un par de aplicaciones que en pocas semanas lograron establecerse con un crecimiento exponencial. Por lo cual, vamos a un mundo en el cual Facebook y Google dejan de ser esos centros de atención. Sin embargo, cuando miramos los datos crudos y duros de inversión publicitaria, particularmente en Estados Unidos, pero también vamos a ver en Latinoamérica, el duopolio ya viene siendo irrumpido por el retail y en particular por Amazon. Sí, si vemos en Estados Unidos, ya en este año se va a llevar más de casi un 15% de la inversión publicitaria. Y de nuevo, se habla de un triopolio o Ben Evans, quien hace un análisis bastante fuerte y detallado de por qué Amazon pone el foco ahí, pero también marketers y quienes hacen reconto del mix de medios, hablan de un triopolio. ¿Por qué? Porque si bien hay 1 millón de otros publishers donde se publicita, entre los 3 se están llevando una proporción demasiado elevada de la inversión publicitaria digital. Pero lo que nos pone de manifiesto lo que ocurre con Amazon en Estados Unidos es la emergencia del retail media como un canal nuevo que complejiza aún más este escenario fragmentado de canales publicitarios. Y como les decía, en LATAM no es la excepción. Obviamente Rappi en Colombia como un player súper fuerte, pero también Mercado Libre en todos los mercados, empiezan
al igual que Falabella, Walmart y todos los retailers, a tener una unidad de ads. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente por dos grandes macro tendencias. La primera que ya hablamos es la trazabilidad de la información que logramos tener en marketing se empieza a ver fragmentada, entonces cobra de relevancia la utilización de first party data, o sea, la capacidad de entender al consumidor y de tener información cercana a la venta. Y más importante, y en segunda instancia, es que a partir del modelo de negocios que Google tan exitosamente construyó, el retail se empezó a dar cuenta que la forma de capturar margen, la forma de ser más rentable, era de tener un sistema de pricing o de pricing, sí, llamémoslo de pricing diferencial para sus clientes, para quienes venden básicamente en sus plataformas. ¿Y cómo es esto? Básicamente permitir que las marcas inviertan para aparecer más arriba y que ganen más tiempo de pantalla en sus plataformas. De nuevo, ¿por qué hacen esto? Porque esto es una forma de crear un nuevo mercado en el cual ellos logran capturar parte de ese margen. Si una marca tiene mejor rentabilidad o quiere aumentar sus ventas y puede invertir en marketing, lo va a hacer y por ende se genera un ordenamiento natural que el retailer logra capturar ese margen. Nada, si uno empieza a ver las presentaciones de resultados de empresas como Walmart, pero de nuevo en Latinoamérica cualquiera de los grandes jugadores está en misma sintonía, se empiezan a dar cuenta de que el negocio publicitario es extremadamente rentable y un nuevo unidad de negocio que les genera crecimiento a ellos. Entonces, lo que les quiero contar con esto es que el ecosistema se complejiza, venimos de 70-30 Facebook, Google y les diría muchas marcas, incluyendo, olvidándose del resto de los medios, a un escenario donde la atención de los usuarios se fragmenta, las ventas se fragmentan, ocurren en diferentes lugares, ya no es mi sitio web y offline, sino en diferentes retailers. Y a todo esto se le agrega que probablemente el año que viene, cuando el hype de AI baje un poco, volvamos a acordarnos de lo que quiso establecer Mark como el nuevo futuro, que es el metaverso, y empecemos a darnos cuenta de que nosotros, los consumidores, empezamos a pasar más tiempo con plataformas nuevas emergentes, ya sea realidad virtual o realidad aumentada, o algo que quizás todavía no sabemos, pero claramente vamos a tener nuevos estímulos en los cuales como anunciante vamos a tener que tener voz para poder influenciar a los consumidores y de nuevo entender esas palancas. Por lo cual, desde nuestra perspectiva Bunker, si bien este año es el año de AI, es claro que para adelante vamos a estar en un universo donde, digo, en el próximo año todo está pasando al mismo tiempo, en el mismo lugar. Si alguno no vio la película, pasó el chivo, como decimos en Argentina, está muy interesante para verla, esta perspectiva, nada, como una analogía de lo que nos está pasando en marketing. Entonces, hablé de dónde venimos, hablé de hacia dónde vamos y de la complejización que está teniendo este ecosistema, y claramente, ¿quiénes sufrimos? Bueno, primero y principal sufren los CMOs porque como reporta Wall Street Journal y otras consultoras, cada vez el líder de marketing es quien dura menos dentro de los directivos a cargo de la toma de decisiones, y tiene lógica en el sentido de que estamos ante las necesidades crecientes del negocio que nos piden cada vez más y en un ecosistema que exponencialmente se complejiza. Sin embargo, bueno, para traer un poco de calma, como le dije, no nos vamos a quedar sin trabajo, aquellos que hacemos marketing, y existen oportunidades enormes de, a partir de aplicar esta tecnología, entenderla, simplificar el tiempo a nuestros equipos, hacerlos más eficientes y controlar mejor la gestión del negocio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, técnicamente lo hacemos en un mundo que está fragmentado y no podemos tener trazabilidad de los consumidores 100%, teniendo una visión integral, y por eso hablamos de la vuelta de los modelos de marketing mix como una forma de tener ese entendimiento de mediano y largo plazo de cada una de las palancas que tengo, de cada uno de los canales, y poder tener una macrovisión
que le devuelva al negocio y le pueda explicar y proyectar hacia adelante cuánto va a traccionar si hago ciertos cambios en el mix de medios o si aumento la inversión, en dependencia de lo que nos digan los equipos de marketing. ¿Por qué volvió a cobrar relevancia? Por todos estos cambios en el ecosistema que les vengo a hablar, pero porque si uno mira algunos metaanálisis que han hecho obviamente Nielsen como uno de los líderes en lo que tiene que ver con la construcción de modelos de marketing mix, para consumo masivo en particular, ¿qué le dicen estos modelos? Es que mucho del impacto de las acciones de marketing tiene que ver con la ejecución, tiene que ver con la capacidad que tengamos de seleccionar ese mix, tiene que ver con encontrar el punto óptimo de inversión. Y bueno, los modelos de marketing mix nos permiten entender en parte eso. Obviamente, en este mix de marketing y de ciencia, la parte creativa sigue teniendo un peso tremendamente relevante en cuanto una marca logra establecerse y traccionar en ventas. Pero los modelos de marketing mix, como son construcciones complejas que utilizan los últimos métodos de econometría para hacerlo, son modelos relativamente inestables. Y en mi experiencia, obviamente, trabajando con diferentes marcas, siempre está la desconfianza de, bueno, mi sistema de atribución me está diciendo que Google me trae 20, el modelo de marketing mix me dice 10, en el modelo que veo en online me es más tangible, puedo ver las ventas, y existe esa desconfianza en los modelos de MMM de si realmente están reflejando la realidad del impacto de los canales. Entonces, algo que se está empezando a trabajar de diferentes jugadores de la industria, también bastante impulsado por Google y Facebook, es la posibilidad de calibrar estos modelos con experimentación. Experimentación que se puede hacer a nivel individual, tanto en Facebook como en Google, pero también en email marketing, en push notifications, como a nivel georreferencial. Y esto quiere decir la posibilidad de establecer experimentos donde uno diga, bueno, voy a pagar la comunicación en Medellín, en Bucaramanga, no sé, en Cali, y esos mercados logré entender que se parecen o los puedo simular usando a Bogotá, a Pereira y a Cartagena, ¿sí? Entonces, algo muy bonito para mí que tiene Colombia, a diferencia del resto de Latinoamérica, es que tiene la población bastante distribuida, las ventas bastante distribuidas y permiten hacer este tipo de experimentaciones. Otros mercados, incluido a Argentina, pero ni hablar Chile o Uruguay, la concentración de ventas está muy, muy arraigada en un solo lugar y por ende tienen que, para canales como televisión o radio, que solamente uno podría hacer alguna experimentación a nivel geográfico, o para Search, que Google por ahora no habilita hacerlo a nivel persona solamente para Search, lo podrían hacer en Colombia y vemos algunas marcas que ya se están animando a hacerlo. Entonces, lo que les quiero traer con esto es, existe un camino a construir modelos de marketing mix que nos den la real capacidad de entender cuál es el impacto de corto, mediano y largo plazo en las ventas que tiene cada uno de esos canales, a partir de poder construir experimentos que calibren estos modelos. ¿Sí? Entonces, para ir redondeando un poco la idea que les estuve hablando en esta sección, lo que les queríamos transmitir es que si bien venimos de un universo hasta ahora, donde la mayoría de las decisiones de medios en digital tenían que ver con básicamente dos canales, por más que tengan un grado de complejidad alto, y con los canales tradicionales, con métodos que venimos estableciendo, en los próximos 2 años vamos a tener la complejización de ese mix de medios, incorporando un montón de nuevos jugadores, desde TikTok hasta los retailers, y sumado a esto, vamos a tener nuevos y emergentes canales o formas de influenciar a las personas. ¿Sí? Entonces, para resumir lo que les queríamos contar, desde nuestra perspectiva, recuperar las palancas implica entender
la incrementalidad que cada una de las acciones de marketing tienen, tanto en el corto como en el largo plazo. Quiere decir tener la capacidad de estimar la incrementalidad real y entender que los sistemas de machine learning y de inteligencia artificial van a tener sesgos, y que esos sesgos los tenemos que lograr controlar para poder devolverle al negocio lo que nos está pidiendo, que es traccionar ventas claramente, pero traccionar ventas en momentos específicos, traccionar ventas bajo características que el negocio nos está pidiendo en términos de momentos o de características de productos que tenemos que impulsar. Pero por otro lado, AI nos va a estar devolviendo tiempo, que nos va a mejorar la productividad y nos va a permitir enfocarnos en esta estrategia, ¿sí? Y pensando en estos términos y yendo a algo bien pragmático desde nuestra perspectiva y desde nuestras recomendaciones, es adopten estas nuevas soluciones. Desde Bunker en nuestros productos los estamos incorporando en varios layers, desde la planificación hasta la medición, hasta la optimización de las campañas. Piensen, si aún no lo tienen en el pipeline, de cómo construirían ese modelo de marketing mix, qué debería tener ese modelo, y por sobre todas las cosas, como primer recomendación que les hacemos es: listen esas hipótesis de negocio que tienen, esas dudas que tienen en cuanto a realmente si un canal les está traccionando lo que creen, o si tienen la capacidad de aumentar o reducir su inversión en marketing para llegar a los objetivos que el negocio les impone. Y una vez que tienen esas hipótesis, llévenlas a experimentos. Experimentos que pueden ser controlados, experimentos que van a permitir que ustedes logren iterar y mejorar. Así que, sin más, simplemente quería dejarles un bonus track al final, antes de abrir el espacio, si pueden tener algunas consultas. A quienes pueden seguir si quieren entender más de esto de que les estuve contando. Obviamente, los invitamos a que nos sigan a nosotros desde Bunker, donde vamos a comunicar más a nivel práctico, pero también algunas cuestiones a nivel conceptual. O sea, tratamos hoy de traerles nuestra visión de dónde venimos, hacia dónde vamos en nuestra industria, sin entrar en el detalle ni en la rigurosidad, digamos, de cada uno de estos espacios, sino para generar una disrupción en la forma que ustedes, o intentar generar esa disrupción en la forma que ustedes ven estos cambios. Y como les decía, hay un montón de gente que por lo menos de mi perspectiva personal aporta constantemente en las redes, tanto LinkedIn como Twitter, y muchas de los gráficos, ideas, son tomados prestados y refactoriados por esta gente. Así que, sin más, y habiendo cumplido con la idea de hablarles 45 minutos sobre estos 3 temáticos, les agradezco y paso a responder preguntas si hubiera algunos del público. Bueno, Demian, muchísimas gracias. Absolutamente interesante. Nos tenías aquí conectados. La audiencia ha estado conectada permanentemente. Tenemos una primera pregunta. Hola, por favor, ¿podrías darnos una página donde podemos ver los diferentes modelos de MMM y ver cómo se pueden unir o mezclar dependiendo del producto y el mercado? Perfecto, no tengo un link a mano, pero te voy a dar una sugerencia y luego les mandamos alguna documentación. Obviamente nosotros estamos desarrollando modelos y trabajando con diferentes clientes, pero la primera sugerencia es preguntarle a ChatGPT 3. Que te va a dar una muy buena respuesta probablemente, y si no te gusta la respuesta, volvé a preguntarle que te va a dar ese listado y algunas sugerencias. Pero de nuevo, pueden entrar también y contactarnos a nosotros particularmente para que le demos una idea, pero hoy tenemos también ese asistente personal que nos ayuda a estructurar las ideas. Bueno, nada, te agradecen por la información, dicen que es excelente, que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Dicen excelente presentación, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que es la que hacen siempre, si nos van a compartir la presentación. Sí, podemos compartir y también otro material. Como les contaba, desde Bunker, algunas de estas temáticas las trabajamos a nivel consultivo para desarrollar soluciones a medida de los negocios,
pero también tenemos producto que está asociado a alguna de las capas, tanto la utilización de AI para la planificación, para la medición y para la optimización, como les contaba, también sistemas como modelos de marketing mix. Así que sí, les pasaremos esta y más documentación para que puedan utilizarlo. Bueno, estaríamos muy agradecidos. Voy a mirar aquí. ¿Tienen alguna recomendación para aprender sobre prompt engineering? Mirá, no te voy a mentir, no hice ningún curso. Sí vi que Platzi ya sacó un curso acá en Latinoamérica y por lo que estuve mirando el contenido está bastante interesante. Pero mi principal recomendación es no duden en jugar. O sea, uno tiene que pensar y, como les decía, destinar mucho tiempo a entender qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, y luego ir y hacer esas preguntas al sistema y tener una conversación, pensando que del otro lado está toda la información de la humanidad, hasta hace un y medio creo que es el modelo, pero nuevos modelos van a analizar. Entonces, más allá de los cursos que uno puede hacer, y está bueno obviamente capacitarse, mi gran recomendación tiene que ver con jueguen. Perfecto. Nada, todo el mundo te da las gracias, dicen que increíble, que muy enriquecedora y pues, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Crees que los informes de Google Analytics 4 todavía son relevantes? Perfecto. Sí, es buena la pregunta porque, a ver, nosotros quisimos, desde mi perspectiva, ser disruptivos y ponerlos a pensar respecto de, bueno, cuán relevantes son y cuán fidedignos o confiables son. GA4 es una herramienta tremendamente potente y hay un montón de información ahí que es súper relevante para el negocio y no decimos descarten los modelos de atribución, de hecho hay que usarlos. Lo que hay que usarlos es consciente de las limitaciones que tienen. Los seres humanos somos súper complejos, las decisiones de compra están afectadas por múltiples estímulos. Si vas y mirás y utilizás el modelo de las clics para tomar todas tus decisiones y solo contemplas eso, pues bueno, vas a tener un problema grande en representar la realidad y seguramente decisiones van a ser subóptimas. Pero no, GA4 es una tremenda herramienta y si uno tiene un e-commerce, no hay ninguna duda que tiene que tenerla implementada y la tiene que utilizar, combinada con estas otras soluciones como experimentación o modelos de marketing mix. Ok. Carolina Cuellar está preguntando por la película que recomendaste, que cuál fue la película. Es la que ganó el Oscar. Todo en un mismo lugar, al mismo tiempo. Y no tiene nada que ver con marketing y a la vez tiene que ver un poco con esto de las decisiones en la vida que uno toma, la aleatoriedad y la causalidad de las decisiones que uno va tomando. Entonces, por lo menos ese es el paralelismo que le pueden ver con un poco lo que les presenté hoy. La verdad que es, nada, una película interesante para ver, pero no esperen aprender de marketing ahí. Aquí hay otra pregunta de Jorge. Dice, ¿cuál es el impacto en ventas incrementales de una marca al implementar modelos NNN? Es muy buena la pregunta. Y me voy acá para respondértela, me voy a regir por benchmarks de industria que los grandes jugadores, los Accenture, Nielsen, han construido por ahí más que nada para consumo masivo. Pero a ver, correr el modelo tiene cero impacto. Lo que tiene impacto es tomar decisiones basadas en el modelo. Y se habla entre un 10 y un 20% de mejora en el impacto en venta esperado de que uno tome las decisiones y las siga, y que obvio, no todos los días, pero tome decisiones trimestrales. En mi experiencia con marcas que lo hemos hecho y corriendo algunos experimentos para probar, ok, cambié el mix, me mejoraron las ventas sí o no, he estado dentro de esos benchmarks. Es decir, mirá, estamos causando 15% más de ventas incrementales reales de la que esperábamos si hubiésemos mantenido todo igual. Así que hablaría de ese benchmark. Obviamente, para marcas pequeñas o para presupuesto de marketing pequeño, quizás a veces no vale la pena la inversión. En algo muy complejo, pero sí siempre se puede hacer, cada vez esto se está democratizando más y se pueden hacer algunas pruebas relativamente simples y que permitan sin tanto erogación construir un modelo y tener ese contraste contra lo que uno ve en Google Analytics. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Alejandra. Dice, cuando el ciclo de compra de un producto es largo, como la compra de una vivienda, descifrar la toma de decisiones y el modelo adecuado a usar es todo un reto. Los resultados son demorados y se vuelve complejo entender cuando una campaña funciona. ¿Qué nos recomendarías en este tipo de casos? Perfecto. Y tanto
ese modelo de negocios, como la compra de un auto, claramente como, inclusive como la toma de decisiones de vacaciones, ¿no? O la compra de un vuelo, tienen, ahí aún más el camino a la compra es muy fragmentado. Lo que uno ve en Google Analytics representa un pedacito muy chiquito de lo que hizo que esa persona tome la decisión. Ahí se pueden construir modelos de marketing mix, pero también lo que uno tiene que hacer es tratar de implementar algunos experimentos y mantenerlos en el tiempo. Y cuando digo experimentos es, a veces uno hace una A/B test con dos tipos de estrategias, las mantiene en el tiempo, puede ser a nivel geográfico o en las plataformas que lo permiten, las mantiene un poco en el tiempo para ver realmente donde tenga trazabilidad si está generando incrementalidad o no esa diferente estrategia. Pero para cerrar, digamos, lo más importante es que uno se siente, plantee las hipótesis, las piense, haga research y en algunas cosas va a tener que tomar decisiones sin tener la película completa o las respuestas desde el punto de vista de modelos que le digan, mirá, si A le gana a B como estrategia. Perfecto. Hay otra pregunta. Jorge pregunta, Demian, ¿cuál es el desafío principal del equipo de marketing al implementar este modelo MMM? ¿Y qué pasa si no tengo muchos datos para evaluar? Perfecto. Te diría que te respondiste en la misma pregunta, y esto es lo que pasa en general en la industria, que es decir, la complejidad más grande es tener los datos, tenerlos estructurados, y muchas veces nosotros decimos, bueno, ponele que no tengas los datos para atrás. Bueno, establece hoy el proceso para tener los datos ordenados de tu compra de medios para adelante y de ventas también. El principal desafío tiene que ver, obviamente, primero con los datos, que es tener el histórico quizás de 2 años de la inversión en televisión, en radio, en los medios que hagan. De digital es bastante más fácil, y plataformas como la nuestra permite tener esa data bien estructurada. Pero el desafío número 1 son los datos, y el desafío número 2 es saber para qué lo voy a usar y cómo lo voy a usar, y usarlo, ¿no? Vemos muchas veces compañías muy grandes que invierten en MMM y después el modelo le dice, ok, bajá la inversión 20% en televisión, subíla 20%, no sé, en campañas de prospecting de Facebook, y dicen, no, yo no puedo bajarla en televisión, o no estoy dispuesto a invertir más en Facebook porque un modelo de Google me dice que no lo tengo que hacer. Entonces, te diría que esos son los dos grandes desafíos, y a los dos se los puede atacar de diferente manera. Ok, Demian, ahora sí creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Bunker DB, a nuestro aliado Marketing University, y pues las puertas quedan abiertas porque nos hiciste un recorrido maravilloso de dónde venimos y para dónde vamos, pero claramente le podemos poner la lupa a muchos de los temas que tocaste, entonces pues nada, estos espacios quedan abiertos para ustedes y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer, Elizabeth, y espero la próxima vez hacerlo desde Bogotá o desde Bucaramanga. Claro que sí. Ojalá pudieras estar en nuestro IAB Day. Un placer. Muchísimas gracias. Saludos y Que gracias por las estés muy preguntas. bien. Chao, chao. Y a la audiencia, muchas gracias. Les vamos a estar mandando la evaluación con el enlace para que descarguen las presentaciones. Muchas gracias.